Hoy quiero, hermano, comenzar una nueva serie titulada Año de Crecimiento y Multiplicación. Vamos a estar hablando específicamente, hermano, en este año vamos a enfocarnos en dos cosas. Y estas dos cosas tienen un fundamento bíblico y es importante que usted entienda, hermano, porque hay un llamado sobre cada cristiano y el llamado sobre cada cristiano tiene que ver con dos cosas. Podríamos decir que el propósito de todo creyente tiene que ver con el crecimiento y la multiplicación. Mientras yo oraba al Señor, ¿cómo podemos enfocarnos este año 2017? El Espíritu Santo ponía en mi corazón que nos enfocáramos en estas dos áreas. Y claro que esto incluye muchísimas cosas, pero en términos generales, hermano, nuestra meta es realmente crecer y multiplicarnos. Si usted va a ver la Biblia, se va a dar cuenta que la meta es una meta doble. Primero, crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si usted ve la palabra enseña, y el apóstol Pablo enseñó esto en la iglesia de Efesios, que una de las cosas que somos llamados nosotros es a crecer. Y él dijo en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mi pregunta para ti es esta: ¿estás creciendo espiritualmente? ¿Estás alcanzando la altura de la plenitud de Cristo? ¿Será posible que el año 2016 no fue el año de mucho crecimiento? ¿Realmente estás más alto espiritualmente a finales del año 2016, al comienzo del 2017, de lo que eras al 2016? Estas son preguntas. Si la meta para nosotros como hijos de Dios es crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, entonces tenemos que comenzar a medirnos. ¿Cuántos de ustedes se están midiendo espiritualmente? Yo recuerdo que cuando yo crecía, somos 8 hermanos en mi casa, 6 varones y 2 mujeres. Y mi mamá había puesto una medida detrás de una puerta. Y tenía las pulgadas y los pies y constantemente, todos los años, íbamos a medirnos y marcábamos el lugar donde nosotros estábamos. Y podíamos ver de manera gráfica cuánto habíamos crecido. Yo creo en mi corazón que Dios tiene también una medida. Y todos los años Dios está midiendo nuestra altura espiritual para saber cuánto nosotros hemos crecido. Y si no estamos creciendo, hermano, tenemos que enfocarnos, porque esa es una de las metas que tenemos como hijos de Dios. Lo segundo que la Biblia enseña que tenemos como meta doble es multiplicarnos. Y cuando hablamos de multiplicarnos, estamos hablando de ayudar a otros a ser discípulos de Cristo. Hay un pasaje muy conocido que creo que la mayoría podría a lo mejor decirlo de memoria, en el libro de Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, donde dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces el mandato para nosotros como hijos de Dios no es solamente crecer, pero también multiplicarnos. Multiplicarnos significa ser intencionales en ir y hacer discípulos de Jesús. Entonces, como cristianos, esa es nuestra meta. Ahora, podríamos decir entonces, en base a estos dos pasajes bíblicos, que todo cristiano es llamado a crecer y a multiplicarse. Y por eso, hermano, he nombrado el año 2017 un año de crecimiento y multiplicación. Ahora es importante que usted entienda algo, que antes de nosotros multiplicarnos es necesario crecer. Porque si nos multiplicamos antes de crecernos, seremos todos enanos. ¿Y sabe qué? Dios no quiere enanos espirituales, Dios quiere gigantes espirituales. Por eso tenemos que primero enfocarnos nosotros en, antes de multiplicarnos, en crecer. Ahora lo importante es que para uno poder crecer, o para un árbol poder crecer, tiene que tener raíces. Porque si un árbol crece y no tiene raíces, cuando viene el primer viento y sopla sobre él, inmediatamente lo hace caer. Entonces, aunque crecer es importante, también es importante crecer con raíces que sean suficientemente profundas para que nosotros podamos sostenernos en los tiempos malos. En otras palabras, podríamos decir nosotros, hermano, que un cristiano es como un árbol. Si un árbol no tiene raíces profundas, vamos a saber que el árbol no va a poder sostenerse en los momentos difíciles que vienen sobre él. Así que crecer es importante, pero echar raíces también es importante. Sin embargo, escúcheme claro, ¿de qué sirve que haya un árbol bien grande con raíces bien profundas y no de fruto?
Entonces, lo que realmente lleva el árbol a tener su mayor productividad y a cumplir su propósito no es que sea un árbol grande que tenga raíces profundas, sino que produzca el fruto para el cual fue creado. Entonces, por supuesto que es importante crecer, por supuesto que es importante echar raíces, pero es más importante producir fruto. Porque si somos, hermanos, como ese tipo de personas que solamente está creciendo y no produce fruto, sencillamente estamos solamente ocupando un lugar en la tierra. Y Dios no nos creó para ocupar un lugar en la faz de la tierra. Dios nos creó específicamente para producir frutos. De hecho, usted sabe que Jesús habló sobre este tema en muchísimas ocasiones. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 8, la palabra declara que tú y yo fuimos específicamente creados para producir fruto. De hecho, la única manera que Dios recibe gloria es cuando tú y yo producimos fruto. Por eso Jesús dijo en San Juan capítulo 15, versículo 8, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces lo que Jesús está diciendo, si eres un discípulo verdadero de Jesús, la conexión, la evidencia es que produce mucho fruto. El año 2017 debe ser un año donde tu vida es caracterizada, es reconocida por los demás como una vida que está produciendo frutos constantes para el Señor. Ese es el llamado que tú y yo como hijos de Dios tenemos. En esto he glorificado a mi Padre. Mi pregunta para ti, ¿cuántos de ustedes quieren glorificar al Dios Padre? La segunda pregunta que tengo es, ¿cuántos de ustedes están produciendo fruto? Mejor no digo cuánto. ¿Te das cuenta? La palabra no es un mensaje complicado. Es un mensaje sencillo que requiere no conocimiento, sino acción. Y por eso lo que trae gloria al Padre no es que tú y yo cantemos coritos en la iglesia. Lo que trae gloria al Padre no es que tú y yo levantemos las manos en la iglesia, aunque todas esas cosas son buenas y son dignas, porque Jesús es digno de gloria, de alabanza y de honra en todo momento. Lo que verdaderamente trae gloria al Padre es cuando tú y yo llevamos, y no dice poco fruto, ¿cómo dice? Mucho fruto. Porque aquel que lleva mucho fruto se distingue porque es un discípulo de Jesús. De hecho, en el versículo 16 de ese mismo capítulo 15 dice, no me elegiste vosotros a mí, esto es Jesús hablando, sino que yo os elegí a vosotros. Y escucha para que Jesús nos ha puesto, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Te das cuenta qué diferente? Dios está diciendo, ustedes no me eligieron a mí. Dios te eligió a ti. Ahora, ¿por qué fue que Dios te eligió? No fue solamente para salvarte. Dios te eligió con el propósito de que tú produzcas fruto y tu fruto permanezca. Entonces, cuando Dios te salva y estás sentado en el templo y no produces fruto, lamentablemente estás desprovisto del propósito real por el cual Dios te ha creado. Y por eso tienes que examinar tu vida para saber si realmente estás produciendo fruto. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces es claro, evidente la palabra de Dios que fuimos creados para producir fruto. Ahora, qué bueno es el Señor, porque Dios sabe que los árboles no producen los mismos frutos. ¿O todos los árboles producen el mismo fruto? Por supuesto que no. De hecho, si somos honestos, sabemos que no todos los árboles producen la misma cantidad de fruto. Hay unos árboles que producen más. Cuando yo me criaba, mi papá y nosotros limpiamos 13 acres de terreno y sembramos calabaza, maíz, café, ajíes, todo tipo de productos. Y hubieron años donde la cosecha fue abundante. Hubo otros años donde la cosecha no fue tan buena. Hubieron plantas que daban una mazorca de maíz. Habían plantas que daban 3 mazorcas de maíz, una misma planta. Entonces, todas las plantas y todos los árboles no producen ni la misma tipo de fruto, ni tampoco la misma cantidad de frutos. Ahora, Jesús habló sobre esto en Mateo 13, 23. Él dijo, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y al 30 por uno. ¿Te das cuenta? Entonces Jesús reconoce que nosotros todos no vamos a dar fruto al 100%. Algunos sí.
Van a haber otros que van a dar fruto al 60. Y van a haber otros que dan fruto al 30. La pregunta es, ¿cuál tipo de árbol eres tú? ¿Será que Dios te creó para dar fruto al 100 y estás dando fruto al 60? ¿Será posible que Dios te creó para dar fruto al 60 y estás dando fruto al 30%? ¿Te das cuenta? Jesús reconoce cómo Él nos creó. Jesús sabe que no todos vamos a producir ni el mismo tipo de fruto, ni la misma cantidad de fruto. Pero no existe una sola persona que Dios no haya creado, que no lo haya creado con la capacidad de producir fruto. Entonces tenemos que autoexaminarnos y descubrir qué tipo de árbol somos. ¿Cuál cantidad de fruto estamos produciendo? O si estamos produciendo la cantidad de fruto que tenemos que nosotros producir. Esto nos da a entender que aunque no todos producimos igual, todos debemos producir algún fruto. Por eso Jesús está muy atento y Jesús está examinando cada uno de nuestros árboles. Y Jesús está mirando a ver si nosotros estamos realmente produciendo fruto. Y esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Porque si nosotros no estamos produciendo fruto, hay un gran peligro sobre aquellos que realmente están en la casa de Dios como árboles plantíos de Dios que no producen fruto. Un árbol que no da fruto solo está ocupando un espacio en la tierra, pero no le da provecho a nadie. Y escucha lo que Jesús dice, y estas son palabras que deberían realmente hacernos despertar. En el libro de Mateo capítulo 7, versículos 19 al 20, Jesús dijo estas palabras: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Wow, son palabras bien fuertes de Jesús. Son palabras que nos llevan a examinarnos si realmente nosotros estamos como ese árbol que no tiene ningún tipo de fruto. El árbol que no da buen fruto, la palabra declara que será cortado. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que árboles estén sacando los nutrientes de la tierra y no produzcan nada. Un árbol siempre está extrayendo nutrientes de la tierra. ¿Serás tú el tipo de cristiano que llegas a la casa y recibes el nutriente de la palabra de Dios, pero no produces nada? ¿Será que tú estás esperando que el pastor y los líderes sean todos los que paran, los que produzcan los frutos? No, listen to me. Tú eres plantío de Jehová. Tú eres un árbol plantado por el Señor. La palabra declara que Él te escogió desde antes de la fundación del mundo y te creó en el vientre de tu madre. Te creó con un propósito eterno para que lo cumplas aquí en la faz de la tierra, para que produzcas un fruto el cual yo no puedo producir. El fruto que yo produzco a lo mejor es diferente al fruto que tú estás produciendo, pero tanto mi fruto como el tuyo son necesarios. Y cuando nosotros estamos comportándonos como árboles que simplemente existimos y absorbemos nutrientes, entonces estamos contradiciendo el propósito de Dios, que siempre ha sido que produzcamos fruto al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1. ¿Estás produciendo fruto? Si no lo estás haciendo, entonces estás realmente fuera de la voluntad de Dios. Y yo confío en Dios que este año, hermano, tú te enfoques específicamente a no mirar el fruto de los demás. Porque, ¿sabes? Cuando yo me criaba, como vivía en el campo, a veces yo pasaba por la finca de mi papá y a veces pasaba por la finca de mi vecino. Y miraba a los árboles de mis vecinos y veía los frutos tan verdes. Y veía los frutos que estaban muy hermosos y abundantes. Pero ¿sabe qué ocurrió? Que nosotros no le echamos tanto abono como mi vecino. Y a veces estamos mirando el fruto del vecino porque el vecino sacó el tiempo para quitar las hierbas que ahogaban el árbol, las plantas, y le echó fertilizante para que pudiera crecer y el fruto fuera mejor. It takes time to produce fruit. Recuerda que el llamado no es producir fruto, producir buen fruto. Yo no sé usted, pero a veces yo voy a la tienda y tomo una manzana en mi mano y digo, I don't want this one, I have to leave it there. ¿Por qué? Porque no da gusto comértela. Porque se ve desnutrida, chiquita. Me gusta esa manzana bien grande, así que qué rico, ¿no? Ahora, esa manzana no crece por casualidad. Crece porque hubo un árbol que se cuidó, que estaba conectado a un lugar específico y daba un fruto abundante. Y tú y yo tenemos esa responsabilidad de mirar a nuestra vida y examinarnos si realmente estamos produciendo fruto o no. Entonces, hoy yo quiero hacer esto. Hay un salmo que es bien popular, bien conocido, pero no creo que le hemos sacado o extraído los principios que realmente ese salmo tiene.
Es un salmo conocido. En muchas ocasiones muchas personas pueden de hecho recitarlo. Me refiero al salmo número 1. El salmo número 1 fue el primer salmo que yo me aprendí en mi adolescencia. Y dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en su ley está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en la congregación. No se levantarán, porque Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Te das cuenta? Yo creo que es mi salmo favorito, no solamente porque fue el primero que me aprendí, pero sino porque realmente se ha convertido en mi regla de vida. Lo poco o lo mucho que yo he producido al Señor, lo he producido porque he entendido estos principios a una edad muy joven. Y creo en mi corazón que hoy estoy delante de ustedes, hermanos, y Dios me ha permitido por su gracia, por su misericordia, producir fruto, no porque soy mejor, sino porque he entendido específicamente lo que conlleva un árbol que produce fruto. Y tú y yo tenemos que tener la determinación como hijos de Dios de meternos en la palabra de Dios y descubrir qué es lo que tenemos que hacer. De qué manera podemos realmente producir frutos nosotros. Así que veamos, hermano, lo que habla este salmo. Cuando hablamos del salmo número 1, y de hecho no es casualidad que sea el salmo número 1. Es el primer salmo porque es el fundamento para todo lo demás que Dios está por compartir. Y el salmo número 1 específicamente habla de lo que es tener una vida próspera y fructífera. Lo que es realmente tener una vida con prioridades correctas que producen los mayores frutos. ¿Cuántos quieren producir buen fruto? Entonces necesitas tener las prioridades correctas. Porque no existe fruto, hermano, sin prioridades correctas. Ahora, me gusta muchísimo la forma en la cual el autor del Salmo número 1 empieza. Él no empieza diciéndote lo que debes hacer. A menudo estamos deseosos de que nos digan qué debemos hacer. Y Dios lo que hace, lo primero que nos dice es lo que no debemos hacer. Porque si no dejas de hacer, escúchame claro, las cosas que no debes hacer, nunca vas a hacer lo que deberías. Y por eso la palabra dice que tenemos que nosotros constantemente renovar nuestra mente, porque si nuestra mente no es renovada, nuestras acciones serán las mismas. Si no podemos cambiar la forma de pensar, no vamos a poder hacer las cosas diferentes. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Por lo tanto, el inicio de todo no es lo que debo hacer, sino lo que no debo hacer. Es dejar de hacer las cosas que impiden que el fruto pueda darse en nuestra vida. Y el libro de los Salmos, capítulo 1, habla específicamente sobre eso. Dice, bienaventurados los que no. Y escucha lo que dice Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no hizo esto, que no hizo aquello, que no hizo esto, otro. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando dice bienaventurado, está diciendo dichoso, está diciendo feliz, está diciendo alegre, está diciendo que es una persona llena de contentamiento y llena de satisfacción. Sé honesto contigo mismo. ¿Puedes realmente decir que el año 2016 fue un año de mucha satisfacción para ti? ¿Que estuviste lleno de contentamiento? ¿Que estuviste bien feliz, alegre? Si la respuesta es no, te tengo buenas noticias. El 2017 puede ser ese año donde tú comienzas a vivir realmente esa vida donde puedes decir soy dichoso, soy bienaventurado, soy feliz, soy más que contento, estoy lleno de satisfacción. Ahora, para poder entender este salmo tenemos que ver que este versículo bíblico, el versículo 1 del Salmo 1, tiene realmente tres grupos de tres. Y usted va a ver una gráfica, o mejor dicho una tabla en su pantalla que le va a ayudar a discernir esto y verlo de una manera muy clara. Lo primero que dice es, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Y si usted mira, habla de tres grados: grado de colocación, grado de comunión y grados de conducta. Y hay tres palabras: andar, estar y sentarse, que habla de dónde estamos colocados, cómo estamos posicionados.
Después habla de la comunión que tenemos. Recibimos consejos, andamos en caminos o estamos sentados en una silla. Después habla del grado de conducta. O somos personas malas o somos pecadores o somos escarnecedores. Entonces, este tipo de enfoque nos muestra específicamente, hermano, de que existen grados de colocación. La verdad es, hermano, que tú y yo tenemos que tener cuidado. Dice, bienaventurado el varón que no. Escúchame, está diciendo cuidado con lo que haces. Si quieres ser bienaventurado, no hagas tales cosas. Y lo primero que dice es, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo. Andar significa pasar por un lugar, hacer una visita casual por algún lugar. Dice, andar no anduvo en consejos de malos. Una cosa es andar y otra cosa es estar. Ahora mismo yo estoy andando cerca de la bocina, pero otra cosa es diferente, yo estoy frente a la bocina. ¿Ok? Una cosa es andar, otra cosa es estar. Y una cosa diferente es sentarte. I'm set right here. I'm going to do this now more often. Una cosa es andar, otra cosa es estar en lugar y una cosa muy distinta es sentarte. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque está hablando específicamente, hermano, de 3 grados de colocación. Cuando habla de andar, habla de que a veces como cristianos estamos pasando por el lado de manera casual a personas que están viviendo en pecado. Y a veces, si no nos damos cuenta, nosotros pasamos por el mismo lugar y como que hay un imán que nos ala. Y como que sentimos la tentación de entrar, de andar en ese lugar. Cuando entremos cerca de lugares que no nos conviene, hermano, cuando andes por ahí, sal y corre y huye de ese lugar. No hagas lo que está diciendo la palabra estar. Estar significa adoptar una posición abierta de comunión de los principios de los pecadores. Por eso dice la palabra claramente, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Porque a veces andamos por el lugar, pero una cosa peor que andar es estar en esos caminos de pecadores. Y después dice sentarse. Dice, y ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hay gente que se sientan en posición permanente de pecado y de maldad. Cuando habla de sentarse, habla de una posición constante. Habla de que estás sentado y eres inmóvil, es una situación inalterable. Ahí te sentaste y ahí estás viviendo en el pecado. Y déjame decirte, hay un cuidado, hay un peligro grandísimo cuando nosotros estamos andando, cuando estamos estando, pero peor cuando estamos sentados en esos lugares de pecado. El árbol que produce fruto no puede contaminarse. Esto está hablando de un nivel de degradación moral y espiritual en la vida de los creyentes. Y por eso la palabra dice que bienaventurado es el hombre que no anda, ni está, ni se sienta en lugares con los pecadores. Y eso no está hablando de no ir a evangelizar. Por supuesto que tenemos que evangelizar. Jesús se sentó en medio de pecadores, pero Jesús no fue influenciado por los pecadores. Jesús se influenció a los pecadores. El problema no es que no estemos con los pecadores. Somos llamados a estar con los pecadores, pero tenemos que ser luz, no tinieblas. El problema es que a veces dejamos que el pecador nos influencie a nosotros y nosotros no influenciamos al pecador. Tu llamado es tener mucho cuidado de cómo está. Habla de la colocación, tu posición. Ahora, después habla de tu comunión o tu compromiso con los malos. Por ejemplo, dice, el que anda en el consejo, está hablando de una persona que permite que su vida sea guiada por otros. El que anda con sabios, sabio será, dice la palabra. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos, hermano, los consejos que nosotros escuchamos. Hay un grado de comunión, hay gente que recibe el consejo del pecador y hace lo que el pecador le dice. Después habla de otro nivel, estar en el camino. Eso significa vivir dentro del mismo sendero que aquellos que pecan habitualmente. Un cristiano, un hijo de Dios, no es llamado a pecar habitualmente. Por supuesto que como hijos de Dios, todavía en la tierra, que no hemos sido totalmente santificados, ni tenemos el cuerpo glorificado, vamos a fallarle a Dios. Vamos a pecar de vez en cuando. Y si pecamos, dice la palabra, abogado tenemos a Jesucristo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Ahora, lo que no puede ocurrir, hermano, es que tú y yo escuchemos el consejo, caminemos por el camino y mucho peor, después nos sentemos en la silla.
del pecador. Cuando habla de sentarse en la silla, está hablando, hermano, de tener el mismo punto de vista de los escarnecedores. Está hablando de tomar una posición permanente de maldad. Está hablando de estar en una posición constante donde la persona cohabita o hace residencia permanente con un estilo de vida que es contrario a la vida de un cristiano. Ese es el tipo de persona que es un árbol que no produce fruto. Y por eso el salmista está diciendo las cosas que no debemos hacer. Y después entra a los grados de conducta. Los grados de conducta es los malos, que significa personas movidas por sus pasiones. Los pecadores, que se refieren a aquellos que practican activamente un pecado de forma habitual. Y los escarnecedores se refieren a aquellos que se burlan y ridiculizan las cosas espirituales y hasta el mismo Dios. Estos son conductas y consecuencias de cuando nosotros andamos, estamos, nos sentamos, cuando aceptamos el consejo, cuando caminamos el camino y cuando nos sentamos junto con los pecadores a hacer iniquidades. Entonces el fruto es o nos convertimos en gente mala, o somos pecadores, o peor, terminamos como escarnecedores, ignorando lo que Dios nos ha llamado. Y por eso es importante, hermano, que entendamos, hay niveles. Y yo no quiero que tú me contestes, pero quiero que te autoexamines en este día y te preguntes realmente en qué nivel estás tú. ¿Estás en un grado de colocación o posición que te compromete como hijo de Dios? ¿Estás realmente entreteniendo o teniendo una comunión, un compromiso con gente que no deberías tenerlo, que van a afectar el fruto para el cual Dios te creó? ¿O será posible que ya tus conductas se ven como conductas malas o conductas pecaminosas? Ese es el árbol que no produce fruto. Porque recuerda, si el lugar donde estás cohabitando, si el lugar donde estás plantado no tiene los nutrientes suficientes para que el fruto crezca y sea abundante y sea delicioso, lamentablemente tu fruto va a ser raquítico si es que logras producir algo. Y por eso tenemos que ser muy selectivos de dónde estamos, qué cosas hacemos, a dónde vamos, con quién compartimos. Y tener en mente que Dios nos ha llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Por supuesto, vayamos a los lugares áridos, pero vayamos con la unción del Espíritu, vayamos con la lluvia del Espíritu, vayamos llenos de la presencia de Dios, aleluya, para que seamos un manantial, un oasis en medio del desierto. El problema que ocurre es que a veces vamos a los desiertos y nosotros estamos más secos que el mismo desierto y nos acabamos de morir. Dios quiere que vayamos ungidos por el Espíritu Santo, llenos de la lluvia del Espíritu, aleluya, para que el fruto sea un fruto agradable, para que el fruto sea un fruto que realmente dé gozo y beneficio a otros. Entonces tenemos que estar conscientes de que son bienaventurados los que no andan en consejos de malos, los que no están en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se han sentado. Ese es el hombre que es feliz. Ahora, el autor nos dijo primero las cosas que no debemos hacer y luego pasa a decirnos las cosas que sí debemos hacer. Versículo 2 del Salmo 1 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, si usted mira esto, se da cuenta que aquellos que son bienaventurados no hacen aquellas cosas, pero hacen otra cosa diferente. ¿Qué hacen? Hacen que constantemente se deleitan en la palabra de Dios. Constantemente meditan los domingos. ¿Es eso lo que dice? Meditan una vez al día. Tampoco. Meditan de día y de noche. Let me tell you, o está de día o está de noche. Entonces lo que está diciendo, aquel que produce fruto es aquel que medita constantemente en todo momento en los principios divinos. ¿Cuánto tiempo pasas meditando en las cosas de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la palabra de Dios? Me gusta lo que el salmista del Salmo 119, versículo 148 dijo: en toda la noche no pego los ojos para meditar en tus promesas. Ay, ay. Si yo tomara el micrófono, llevara una encuesta y te preguntara cuántas veces tú no has pegado los ojos meditando las promesas de Dios. Si somos honestos, creo que habría muy pocas personas que dirían: yo, pastor, puedo dar testimonio que ha habido noches que me ha amanecido. ¿Serás tú esa persona que levanta y me dice yo? Eso es lo que el salmista decía,
En toda la noche no pego los ojos para meditar en tus promesas. En otras palabras, él sabía que las promesas de Dios eran un deleite, hermano. Cuando tú meditas en las promesas de Dios y las haces tuyas, tú vas a recibir frutos abundantes y vas a dar fruto abundante. Una vida fructífera consiste en alguien que está constantemente deleitándose y meditando en la verdad de Dios. Pero no puede ser una meditación una vez a la semana porque el pastor prepara un mensaje, te da el bosquejo, te trae el PowerPoint, te lo escribe en el boletín, te lo manda por email. It has to be you. Tú tienes que deleitarte, tú tienes que meditar de día y de noche. Tiene que haber un constante deseo para que tú puedas realmente ser como ese árbol plantado junto a la corriente de las aguas. De hecho, en Josué capítulo 1, versículo 8, Josué estaba por comenzar algo nuevo, un nuevo año, una nueva fase en su vida. Josué estaba por comenzar un nuevo reto. Y la palabra de Jehová Dios a Josué fueron estas, Josué capítulo 1, versículo 8. Él le dijo, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche. ¿Se da cuenta? Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Y esta es la promesa. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Te das cuenta? Aquel hombre y aquella mujer que medita de día y de noche en la palabra de Dios y la obedece, la palabra garantiza que entonces, solamente entonces vamos a prosperar en las cosas que hacemos. ¿Te preguntas por qué el 2016 no te fue tan bien? There's the answer. A veces queremos racionalizar tantas cosas en el mundo natural y nos olvidamos del mundo espiritual. Y a menudo, hermano, la consecuencia del por qué no tenemos un año fructífero tiene que ver con la actitud nuestra hacia la palabra de Dios. Llega el domingo y tienen prioridades mayores y se van al parque, se van a jugar y salen a las prácticas de soccer y nunca le enseñan a sus hijos, se van a trabajar. Separa el día del Señor. Si tiene la opción, a veces complacemos, escúcheme esto, tenga cuidado, escúcheme con claridad. A veces complacemos más a nuestros jefes que a Dios. Porque no nos hemos parado firme a decir, este es el día del Señor y yo te voy a seguir fiel de lunes a sábado, pero el domingo es el día del Señor. Es el día que yo voy a dedicar a mi Dios para alabarle, para reconocerle, hermano. Y cuando tú puedes hacer eso y optas por no hacerlo, ten cuidado. Porque te conviertes en ese hombre, hermano, que no está meditando de día y de noche en la palabra, sino que está obedeciendo a tu jefe y no a Dios. A menudo veo personas que me dicen, pastor, ore por mí porque no tengo trabajo. Y oramos, pues Dios le da el trabajo. Y después se olvidan de Dios. Le quita a Dios el trabajo y después vuelven de nuevo, pastor, ore por mí que Dios me dé trabajo. Oramos y Dios le da el trabajo. Y vuelve a los 6 meses y está sin trabajo. ¿Sabe por qué? Porque no ha decidido todavía meditar de día y de noche y poner prioridades correctas. El árbol que da buen fruto es el árbol que tiene prioridades correctas. Y déjame decirte, mi hermano, yo podré predicar toda la semana, pero si tú no sacas el tiempo de día y de noche para meditar en las escrituras, nunca vas a crecer a la estatura de la plenitud de Jesucristo. Nunca vas a producir el fruto por el cual Dios te ha creado. Aleluya. It is a personal matter with God. This is not about the pastor. This is not about the church. It is a personal relationship between you and God. Es una relación personal entre tú y Dios, aleluya. No importa cuán ungido esté el pastor, no importa cuán bueno predique el pastor. Si tú no sacas el tiempo para comerte el pan nuestro de cada día, de día y de noche, tu fruto va a ser un fruto raquítico. Quiero preguntarte algo en el mundo natural. ¿Cuántas veces comes al día? Algunos no contesten porque comen más de 3 veces. 3 comidas y 5 snacks. Ahora mi pregunta es esta: ¿cuántas veces comes espiritualmente? No levantes tu mano, no lo grites. Estudia constantemente este libro de instrucción, la palabra de Dios. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecerlo todo lo que está escrito allí. Entonces, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas.
Por eso esta mañana, si usted asiste a esta iglesia y tenemos su correo electrónico, usted recibió un correo electrónico con un plan de lectura anual. Así que cuando llega a su casa, si no ha verificado su email, vaya a su casa y verifique su email. Y ahí tiene un plan de lectura, son 4 páginas. Las primeras 2 páginas por delante van a tener el plan de lectura, lo que usted puede leer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y si usted se compromete de día y de noche a leer la palabra de Dios en un año, usted va a leer toda la palabra de Dios. No me conteste esta pregunta, pero ¿cuántos de ustedes han leído toda la Biblia? Aquellos que meditan de día y de noche la leen por lo menos una vez al año. Así que cuando usted llegue a su casa, imprima esas copias y haga un compromiso de comenzar ya, hermano, a meditar de día y de noche para que usted vea cómo usted se va a convertir en esa persona que prospera y todo lo que hace te saldrá bien. ¿Habrá alguien que quiere que todo le salga bien, que prospere? Every one of us. But the only way we're going to make that a reality is when we actually meditate and reflect and obey the word of God. La única manera que vamos a hacer eso una realidad es cuando nosotros oramos, meditamos y obedecemos la palabra de Dios. Pero tienes que hacerlo tú. Aprovecha el tiempo, hazlo junto con tus hijos. Usa eso como una forma de poder conocer al Señor. Ahora, los que meditan en la verdad, la palabra dice esto: serán como árboles plantados junto a corrientes de agua. Vea conmigo, Salmo 1, versículo 3. El versículo 2 dijimos que el que en Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, la consecuencia será esta. Cuando meditas de día y de noche, en los principios bíblicos, dice: serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, si tú te das cuenta, está hablando de un árbol plantado. Cuando habla de un árbol plantado, está hablando de un árbol que es estable. Está hablando de un árbol que es sólido. Está hablando de un árbol que ha echado raíces profundas para sostenerse. ¿Eres un árbol plantado o te trasplantas todos los años? Hay gente que no crece porque se pasa trasplantándose de iglesia en iglesia. Se pasa trasplantándose de trabajo en trabajo y por eso no prosperan profesionalmente. Se pasa trasplantándose y no esperan el tiempo de Dios para la bendición de Dios para ellos, porque creen que la bendición la tienen que perseguir ellos. Déjame decirte, cuando tú persigues a Dios, Dios te da la bendición. Cuando tú estás con Dios, Dios te bendice. Cuando tú estás enfocado específicamente, hermano, sobre las cosas que Dios quiere hacer contigo, Dios te va a hacer crecer. Yo lo sé, hermano, porque cuando yo trabajaba a tiempo completo, yo recuerdo, hermano, que en un año yo hice el 60% de los casos de mi trabajo. Y me reconocieron públicamente. Ahora, no dejé de ser pastor de jóvenes. Estaba estudiando en el Instituto Teológico. Estaba pastoreando y tenía familia. No era que yo era muy inteligente. Era que la gracia de Dios y su favor estaban sobre mí, porque yo buscaba primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, hermano, la palabra te dice que van a venir por añadidura. Esa es la promesa de Dios. Pero tenemos que poner prioridades correctas para que las cosas salgan diferentes. Tenemos que plantarnos como árboles. Será como árbol plantado. ¿Quién? El que medita y reflexiona en la palabra de Dios. Será como árbol plantado. Dice, junto a corrientes de agua. Eso es importante, porque cuando hay agua, hay vida. Vaya a Arizona, como fui este año yo a Arizona y vi el Gran Cañón y vi la sequedad que había allí. Qué cosa terrible, porque no hay mucha agua, porque no llueve mucho. Pero cuando hay agua, la palabra nos enseña, hermano, que ese árbol que se planta junto a corriente de agua va a ocurrir esto. Lo otro que dice es que da su fruto en su tiempo. Ay, me voy de trabajo porque aquí no hay fruto. Es que no era el tiempo. Te fuiste si estaba Dios por darte la promoción. Corriste de iglesia porque estás buscando la iglesia perfecta, pero te olvidaste que no existe iglesia perfecta porque tú llegaste a ella. Entonces tienes que darte cuenta que la Biblia nos enseña que seremos como árbol plantado que da su fruto en su tiempo. En otras palabras, la persona que medita en la palabra de Dios en su principio va a ser una persona fructífera a nivel profesional, a nivel familiar y a nivel de cristiano. Porque Dios no vino a bendecirte en tu finanza nada más, Dios vino a bendecir tu familia.
Si tu trabajo está bendecido y tu familia está destruida, está mal. Y si no tienes un buen trabajo y tienes una buena familia, busca el buen trabajo y dedícate. ¿Sabe por qué? Porque el trabajo es que va a suplir para tu familia. Dios está buscando cristianos balanceados. Hay cristianos que han dejado todo y le están dando 40, 50, 60 horas a la semana al trabajo y nada a su familia. Y después están corriendo, renovando vida, buscando consejos porque no fueron sabios. No vivieron vidas balanceadas. Sé sabio, vive una vida balanceada. Por supuesto trabaja. El que no trabaja, dice, no debe comer. El que no provee para lo suyo es peor que un incrédulo, dice la palabra. Pero también es importante entender que Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas demás cosas os serán añadidas. Ropa, techo, comida. That's the promise of God for you. But you have to make the choice. Es tu decisión seleccionar. Entonces, aquellos que meditan en la palabra serán árbol fructífero, árbol plantado, darán fruto. Y dice, y su hoja no cae. En otras palabras, no cambia cuando cambian las condiciones. De hecho, la Nueva Versión Internacional dice, y sus hojas jamás se marchitarán. Estarán en un constante, perpetuo verde, fructífero, vivo. No hay sequedad ninguna. Y su hoja no cambia cuando las condiciones cambian. No es afectado por las circunstancias externas que les rodean. ¿Cambias tú cuando cambia la economía? ¿O será que Dios es tu proveedor? Yo no sé si me están entendiendo, hermano, pero yo creo que usted capte de forma clara que la palabra de Dios es el nutriente, hermano. Aquel que medita y reflexiona, la palabra garantiza que será como árbol plantado, será estable, sólido, con raíces fuertes, será un árbol fructífero. Y cuando venga el momento difícil, no va a ser afectado porque Dios le va a guardar, sus hojas no van a caer. Y después dice, y todo lo que hace prosperará. En otras palabras, va a cumplir el propósito por el cual fue creado, que no es otra cosa sino que producir fruto. ¿Cuántos quieren ser ese árbol? Si ese eres tú, entonces tienes que plantarte junto a las corrientes de las aguas. Tienes que enfocarte específicamente en Dios, tener meditación en su palabra y vivirlo. Porque lo que ocurre es que los que no meditan en la verdad, hermano, escuche cómo dice el autor, lo que hace es que hace un contraste. Realmente el Salmo 1 es un contraste entre lo que Dios bendice y los que no son bendecidos. Entre el árbol que es fructífero y el árbol que está en sequedad. Y por eso el versículo 4 al 6 habla de lo contrario. Primero dijimos los que meditan en su palabra. Ahora los que no meditan en la verdad, la palabra declara que serán como la paja que el viento arrebata. Observa conmigo versículo 4 y 6 del Salmo 1. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo no significa es algo sencillo, una palabra muy grande, pero significa paja. El tamo es la cáscara de maíz o de trigo que se separó del grano al ser lanzado al aire. El viento sopla lejos la paja mientras que el grano se queda salvo. Por eso hablamos la semana anterior de que el trigo y la cizaña crecen juntos. Y cuando viene el tiempo de la cosecha, yo digo, ¿sabe qué? Ahora puedes arrancar la cizaña. Ahora hay que tener mucho cuidado, porque la cizaña lo único que produce es paja. No produce nada de fruto. Y la única manera es cuando viene el viento. Escucha, el viento representa las crisis. El viento representa los problemas difíciles, las cosas humanas que nos pasan a todos. Porque la palabra declara que sale el sol para buenos y para malos, para justos y para injustos. ¿Cuántos justos se enferman? Muchos. ¿Cuántos justos pierden su trabajo? Muchos. Sin embargo, cuando el viento sopla, no son conmovidos. Porque cuando Dios examina su árbol, encuentra que todavía hay fruto aunque no hay trabajo. Que todavía hay fruto aunque hay una enfermedad. ¿Te das cuenta que es diferente? Pero aquel hombre y aquella mujer que no medita en la palabra de Dios simplemente va a producir hojarasca. No va a haber nada de peso, no va a haber fruto ninguno. Por eso tu vida tiene que ser como ese árbol, hermano, que produce fruto a tiempo. Aleluya. Los que meditan en la verdad
van a ser personas fructíferas. Y lo que no, lamentablemente la palabra declara que ellos van a recibir cosas que no son buenas. Dice, por tanto no se levantarán, porque Jehová conoce el camino. Dios conoce quién da fruto. Dios conoce quién está dando hojarasca. Mi pregunta para ti, ¿qué árbol eres? ¿Está produciendo mucha hojarasca o está produciendo fruto que perdura? En el libro de Proverbios capítulo 5 versículo 22 dice: al malvado lo atrapan sus malas obras, las cuerdas de su pecado lo aprisionan. Morirá por su falta de disciplina, perecerá por su gran insensatez. ¿Te das cuenta? Por eso que Dios insiste, hermano, que conozcamos la palabra. Al malvado lo van a atrapar sus malas obras, las cuerdas de su pecado lo aprisionan. El pecado, hermano, esclaviza a la gente. El pecado lo que hace es que nos amarra. Por eso dice la palabra que tenemos que tener cuidado cuando estamos en esa categoría de malos, pecadores y escarnecedores. Eso no es para los hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen que ser santificados, tienen que ir de gloria en gloria. La palabra declara, hermano, que somos más que vencedores. No somos más que pecadores, no somos más que escarnecedores, somos más que vencedores. Esa es la promesa de Dios. De hecho, ¿sabe usted, hermano, que la Biblia dice que nunca Dios te va a dejar ser tentado más de lo que puedes soportar? Lo que significa que cada vez que la tentación viene a tu vida, tú puedes salir victorioso. Tú debes salir victorioso si estás anclado y has meditado en la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero cuando tu corazón no está en los dichos del Señor, déjame decirte una cosa, tu vida va a ser una vida llena de pecado, no una vida llena de fruto. Y por eso tenemos que ser diligentes en cómo trabajamos en esta área. Ahora, el libro de Jeremías, y no voy a entrar en mucho detalle en esto porque ya quiero terminar, aparece una historia muy similar, de hecho, al Salmo 1. Y el profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, escribe casi las palabras idénticas a lo que aparece en el Salmo número 1. Y quiero que usted vea, hermano, en el versículo 5 y 6 de Jeremías 17, dice: así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Después dice el versículo que le sigue: maldito el que se apoya en su propia fuerza y se aparta su corazón del Señor. Aquí está enfocado una persona que pone la confianza en su jefe como proveedor y no en Dios. Aquí está hablando de una persona que pone más confianza en los deportes para que los niños sean librados del mal. No, ponlos en deporte para que se entretengan, porque así se libran del pecado. Pero no los ponen en la iglesia para que se libren del pecado. Ponen su fe en el hombre, en los deportes. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito aquel que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Después dice el versículo 6: será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde nadie habita. ¿Te das cuenta qué diferencia entre aquel hombre que medita de día y de noche en la palabra de Dios y aquel que ignora la palabra de Dios? Cuando ignoramos la palabra de Dios y nos confiamos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia energía, en nuestra propia inteligencia, lamentablemente la palabra declara que vamos a terminar en sequedad del desierto. De hecho, el versículo 7 y 8 que le sigue dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Aquí vuelve el versículo muy parecido a Salmo 1. Será como árbol plantado junto al agua, que se extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En épocas de sequía no se angustia y nunca deja de ¿qué? Nunca deja de dar fruto. ¿Te das cuenta la diferencia? A pesar de que está la sequía, sigue dando fruto. Fruto de justicia, fruto de paz, fruto de amor, fruto de templanza, dominio propio. ¿Te das cuenta? Es porque se produce aquellos que han sido alimentados, nutridos con la palabra de Dios de día y de noche. Let me tell you, this is the greatest thing God has given you. Después del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, la segunda cosa más importante que Dios te ha dado es su palabra. Y la necesitas, tienes que comerte el rollo, como dice la palabra, cómete el rollo. Como decía Jeremías. When you take this word of God and you take it deep down into your heart and you meditate it and you reflect on it, everything will be different. You want a different 2017, you need to do things different. You need to set the right priorities.
Cuando meditas en la palabra de Dios, hermano, la internalizas en tu corazón, la vives, la reflexionas, la practicas, las cosas serán distintas. ¿Quieres un año distinto en el 2017? Entonces comienza deleitándote en los principios del Señor. Y con esto voy a terminar. Tratamos de terminar los domingos siempre con un punto de acción. La Biblia dice, no seamos oidores, sino hacedores. De hecho, el bienaventurado, dice la palabra, no es el oidor, sino el hacedor. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el punto de acción? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros si queremos ser el tipo de cristiano, de árbol que no deja de dar fruto? Sencillo, decide hoy, no mañana, es una decisión. Yo no puedo obligarte, esto depende de ti. Decide hoy no andar en consejos de malos, ni estar en camino de pecadores. Por el contrario, decide meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Entonces serás como aquel árbol que nunca deja de dar fruto y todo lo que haces prosperará. Es un simple message, but it requires action. Es un mensaje sencillo, pero es un mensaje que requiere acción. Es sencillo, pero es un mensaje que puede cambiar la vida tuya, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tu corazón. Dios quiere que seas un árbol fructífero. Dios quiere que estés fortalecido para cuando venga el tiempo de la sequía, no estés temeroso, no te angusties, porque sabes que tú has estado viviendo, nutriéndote en la palabra de Dios. Y cuando llega el momento de la adversidad no temes, porque sabes que eres un gigante en tu hombre interior. Sabes que has crecido a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Sabes que el enemigo no podrá tener parte ni suerte contigo, aleluya. Podrá tomar tu cuerpo como tomó el cuerpo de Job, pero no podrá tocar tu espíritu. Podrá tocar tu finanza como tocó a Job, pero no podrá tocar tu espíritu. Podrá tocar tu familia como tocó la familia de Job, pero nunca podrá quitarte el gozo de la salvación. Pero para eso necesitas ser ese hombre y esa mujer que medita de día y de noche en los principios bíblicos.